Bendiga a todos. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. Juan está hablando de los apóstoles y de la iglesia que él ministraba. Dice, nosotros somos de Dios, pero habla específicamente de los apóstoles, los cuales ellos tienen la verdad, tienen el testimonio de Jesucristo. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a hacer un comentario de aquí del diálogo que han tenido el señor Delgado con el señor Medina con respecto a una pregunta, a un cuestionamiento y una duda que le surge tanto al católico como al cristiano en sí, por una falta de profundidad en lo que es la doctrina. Entonces la pregunta es, ¿el católico es salvo? Esa es la pregunta en cuestión. Entonces vamos a abordar lo que dicen aquí en este diálogo muy respetuoso y vamos a analizar si el católico es salvo. Ya lo dijimos y si en mi canal he dicho muchas veces que el católico no es salvo. ¿Por qué? Porque cree en un Cristo falso. Ese es el punto y ese es el error que comete el señor Medina y por supuesto que el señor Delgado. Él cree que está creyendo, digamos, en un Cristo verdadero, el cual es falso. El Cristo católico es falso. Entonces el señor Medina comete el error de decir que el Cristo católico es verdadero. Entonces ahí está el punto, ahí está el error y ahí está el dilema. El Cristo en el cual creemos. Ese es el kit de la cuestión, la columna vertebral de esta pregunta. ¿El católico es salvo? Volvemos a repetir, el católico no es salvo porque está creyendo en un Cristo falso, en un Cristo que nos salva. Entonces, como dice el mismo apóstol Juan, el que nos oye a nosotros es de Dios y el que no nos oye no es de Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen el testimonio verdadero. Han conocido al verdadero Dios, han conocido al verdadero Salvador y ese testimonio es el que está plasmado en las Escrituras y el cual nosotros al creer en ese testimonio estamos creyendo en el Dios verdadero. Entonces vamos a ir comentando lo que hablan estos señores. Hacer unos planteamientos a Edgar. Ya alguien me había hecho estas preguntas en el pasado y yo lo había olvidado, muchachos. O sea, ahí el señor Medina está diciendo que le habían dicho ya, está hablando de Edgar Pacheco, ¿no? Dice que él le preguntó si el católico era salvo. Es algo que se cuestiona también el mismo católico. Aún ellos mismos no pueden decir que son salvos, porque si fueran salvos tendrían que tirar el catolicismo a la basura. Ese es el punto, es el problema, el dilema, el cuestionamiento que tiene el católico. Está dependiendo, como una vez dijo el señor Alarcón, que el día del juicio depende de la misericordia de Dios. Le queremos adelantar que ese día se van a enfrentar o van a estar cara a cara con un Dios airado. Por eso dice el mismo Romanos 5, 9 y 10, que gracias a la vida de Cristo, gracias a su sangre, podemos ser salvos de la ira de Dios, del día de la ira de Dios. Seremos salvos, estamos salvados de no ser juzgados para condenación por el Dios vivo. Entonces aquí está el cuestionamiento de lo que dice el señor Medina, que le hace a Pacheco. Y bueno, Pacheco se va por las ramas y no responde. Él dice que no son salvos, pero a la vez dice que han caído en la gracia. Bueno, si logramos escuchar, vamos a ver más precisamente. Pero ninguno de los tres le pega, digamos. Ni él. Por supuesto que el señor Delgado es católico, no cree
en Jesucristo, porque si creyera en Jesucristo no sería católico, porque el catolicismo es un sistema religioso que tiene ritos, ceremonias, que dice que son medios de salvación. La hostia dice que es un medio de salvación, el bautismo dice que es un medio de salvación, etc. Purgatorio, el cura, la iglesia, todos son medios de salvación, o sea que tienen muchos dioses. Entonces descartamos al señor Delgado, lo tenemos al señor Medina, que también dice que el católico es salvo, y el señor Pacheco, que dice que no son salvos, pero que han caído de la gracia. Los tres están errados. Es como una pelea o un boxeo de enano, digamos. No pegan un golpe como tiene que ser. El golpe es que el católico no es salvo. ¿Por qué no es salvo? Porque han creído en un Cristo falso. Y ese es el punto. Saber si el Cristo en el cual creen es verdadero o es falso. Si usted tiene dinero falso, por más que usted grite a los cuatro vientos que tiene mucho dinero, en realidad no tiene nada. Así le pasa al católico. Pueden decir que tienen a Dios, que son cristianos, que tienen a Cristo, pero en realidad no tienen nada. Aun si creyeran que son salvos, pero aún el mismo sistema religioso católico le enseña que ellos no son salvos, que están en un proceso de salvación. Ya dijimos que eso es imposible. Si eso existiera, si eso fuera verdad, nadie sería salvo, porque todos somos pecadores. Todos pecamos, hasta el último segundo de nuestra vida nuestra carne quiere pecar. Entonces, ¿qué seguridad hay de eso? Lo mismo que las obras, ellos dicen que apelan y tienen que terminar la obra de Jesucristo por medio de sus propias obras. Quieren terminar de pagar ellos, pero ¿qué garantía hay? Un católico puede decir, bueno, yo hice 1.000.000 de obras, pero ¿qué garantía que ese 1.000.000 de obras lo puedan salvar? Ninguna. ¿Dónde está la garantía? La garantía está en Cristo, ya dijimos, y cuando hablamos de que Cristo es nuestro fiador, o sea, nuestra garantía de nuestra salvación, por eso tenemos seguridad de salvación, porque Cristo es nuestra garantía. Él sí hizo la voluntad del Padre. Entonces, Él hace la voluntad del Padre, tenemos seguridad de salvación, pero si nosotros, como hombres, como mujeres, como personas que quieren hacer la voluntad del Padre, nadie tendría seguridad de salvación. Es más, nadie se salvaría, porque nadie puede hacer la perfecta voluntad de Dios como exige el Padre, el cual Jesucristo hizo esa perfecta voluntad. Nadie, ningún ser humano puede hacer eso. Solamente Cristo. Por eso Él es nuestro Salvador. Por eso el católico no es salvo, porque no cree en ese Cristo verdadero. ¿Dónde está el punto? Que si la persona cuando cree deja de ser católica, o sea, no necesita más nada. ¿Por qué? Porque Cristo es la garantía. Cristo pagó el precio, como dice en 6:20 y en 7:23 de Corintios. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces aquí está el cuestionamiento y la pregunta, ¿es salvo el católico? Y estos videos se hacen con todo amor por el católico, porque estas palabras del señor Medina traen confusión, tanto a propios y extraños. Decir que él se hace llamar cristiano, pero si él profesa todo esto, ¿qué está creyendo? ¿En qué Cristo está creyendo? Vamos a escuchar un poquito más. Apellido Camacho. Entonces yo dije, los católicos, tanto ortodoxos como romanos, ¿son cristianos, Edgar? Es la pregunta. Bueno, es la pregunta que le hace a Edgar Pacheco. ¿Son cristianos los católicos o los ortodoxos? Pacheco dice que respondió que no lo vi yo ese. O fue de hace mucho tiempo que pasó esto. Que ya se había hecho el comentario el señor. Sí, lo vi. Ahora recuerdo que lo vi. Que el señor aquí Medina dijo que los católicos eran cristianos. O sea, si son cristianos son salvos. Creyendo en un Cristo falso. No pueden ser salvos cuando se creen algo falso. Lo mismo del dinero. Volvemos a lo mismo. Usted no puede decir que es rico o millonario si tiene todo su dinero. Es falso. Entonces el punto es, ¿en qué hemos creído? Y el señor Medina le erra acá porque dice que el objeto al cual creemos, tanto el católico como el cristiano, o el ortodoxo, como dicen ellos, es el mismo.
Y ahí está el punto, ahí está el problema, que no es el mismo. Por supuesto, todos los que creen en el Cristo verdadero, llámense como se llamen, y creen en ese Cristo verdadero, por supuesto, tienen salvación, son salvos. Pero si están creyendo en otro Cristo, por eso Pablo dijo allí en Corintios, 2 Corintios 11, que había otro Cristo, otro Evangelio y otro Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que hay algo falso, hay una copia, hay un clon. Y él es el mismo espíritu de Satanás. Que Satanás quiso ser otro Cristo, como ya lo expliqué en casi todos mis videos. Ese es el punto, y ese es el espíritu del anticristo que habla aquí Juan también. Entonces, vamos a escuchar un poquito lo que van comentando. Porque la pregunta ¿es salvo el católico o el católico es cristiano? Porque tenemos que decir que cuando decimos que una persona es cristiana o cristiana de verdad, porque por estos lados, por estas pampas se dice cristiano, el gauchaje le decía cristiano a todos los seres humanos, un cristiano, pero cristiano, hijo de Dios, aquel que ha creído en el verdadero Dios, el verdadero Cristo, es salvo. ¿Por qué? Porque ha sido lavado, ha sido justificado, ha sido salvado por el Señor. Hay una obra regenerativa por gracia, por medio de la fe. Vamos a escuchar un poquito más. Que yo le hago. Porque si decimos que no, de alguna manera se ve diluida o destrozada la idea de la sola fide. Dice que se ve, si decimos que los católicos no son salvos, diluimos lo que es la sola fide, o sea, la sola fe. O sea, por medio de la fe somos salvos. Él dice que somos salvos porque el católico también ha creído en Cristo. El señor Medina cree igual que el señor Alarcón y tanta gente, ¿no? Están en el mismo nivel. Porque ellos, si creen en Cristo, están creyendo en un Cristo, tanto los mormones, los ortodoxos, los católicos, todos creen en Cristo, pero el punto en qué Cristo creen. Ese es el punto. Estamos hablando de algo falso y de algo verdadero, por eso lo dice el mismo Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea que hay algo similar, que es tenemos que decir que el Cristo histórico es el Cristo falso. ¿Por qué? Porque la historia la escribieron los hombres y la historia no es la verdad. Cuando ellos apelan a los padres de la iglesia, que llaman ellos, que son los padres de la mentira, por supuesto que lo que ellos escribieron, quedaron los escritos de ellos, de estos famosos padres de la mentira, porque eran herejías, eran blasfemias, todos los concilios, todo eso está todo torcido, está todo transgiversado de lo que son las Sagradas Escrituras. El verdadero Cristo está en las Escrituras, no está en los concilios, ni en la historia, ni en los padres de la mentira. Está en las Escrituras, está en el testimonio de los apóstoles. Ese es el punto, el testimonio de los apóstoles. Lo dijo el mismo Juan, nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos los testigos. Nosotros fuimos lo que palpamos, lo que tocamos, lo que vimos, contemplamos al verbo de vida. Nosotros, los apóstoles, nosotros podemos testificar del Cristo verdadero. Entonces, si una persona se va a la historia, va a encontrar un Cristo de Hollywood, por supuesto, un falso Cristo. O sea, en el día de juicio, los católicos o la humanidad se va a llevar una sorpresa de que Satanás es idéntico, digamos, en una apariencia a Cristo. ¿Por qué? Porque era un ángel, era un querubín protector, grande y protector, como dice así las Escrituras. O sea que van a ver un ángel caído. Por eso no puede distinguir el hombre con claridad cuál es el verdadero y cuál es el falso. Por eso se confunde
al Cristo histórico que hablaron los padres de la mentira con el Cristo verdadero que hablaron los apóstoles. Hay dos testimonios. Uno es mentira, que es el histórico, y el verdadero, que es el bíblico, o sea, el escritural, o sea, el de los apóstoles. Ese es el Cristo verdadero. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Porque si la iglesia verdadera apelaría a la historia y a esta caterva de idólatras, filósofos, padres de la mentira, caería en la misma confusión que caen todos, que caen toda esta gente, apelando a un Cristo falso que no puede salvar a nadie. Este Cristo de los católicos no puede salvar a nadie, porque le dicen que la salvación es progresiva, que su sacrificio vale la mitad nomás del pago nomás. La otra mitad la tiene que pagar el hombre o el católico. Entonces ahí está el problema. Entonces el cuestionamiento es salvo el católico. El católico tiene salvación. Ellos mismos lo dicen, nosotros no estamos salvados. Si no están salvados, no esperen por sus propias obras pagar la deuda. Eso es imposible. El único que la pudo. Por eso la palabra dice que él se ofreció una vez y para siempre. No hay más ofrendas. Por más que el católico quiera ofrendarse a sí mismo, o en obras, o haciendo buenas obras, no. La deuda ya fue pagada, simplemente tiene que creer. Si no cree, está perdiendo el tiempo y su alma. Es así de simple y sencillo. Entonces viene una confusión acá, y entre los tres no hacen uno, entre el señor Delgado, entre el señor Medina, el señor Pacheco, entre los tres no hacen uno, con el respeto que me deben cada una de sus personas, ¿no es cierto? No, su teología no corresponde a las escrituras, porque el católico, si ellos dicen que el católico es salvo, porque tenemos que decir que los cristianos de Gálatas eran verdaderos cristianos que habían creído en el verdadero Cristo. El punto es que habían caído en la gracia, o sea, estaban siendo contaminados por los judaizantes. El punto que caer de la gracia no significa ir al infierno. Ese es el punto. El punto es que, según el testimonio del señor Medina, el Pacheco dijo que habían caído en la gracia. Si habían caído en la gracia significa que eran cristianos. Y si eran cristianos eran salvos. Y ese es el problema que tiene. Y les pasa todo eso por seguir a los padres de la mentira, por seguir a la historia. El Cristo histórico no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo está en el testimonio de los apóstoles, en las escrituras, no está en otro lugar, no está en la historia, el Cristo verdadero. Ese es un Cristo falso. El Cristo histórico es un Cristo falso. Por eso el católico no tiene salvación, porque cree en un Cristo falso. La secta cree en Cristos falsos. Escuchando un poco los unicitarios, que ellos también apelan mucho a los padres de la mentira. Claro, porque algunos eran unicitarios, porque ellos, al ser filósofos, al no tener el Espíritu Santo, filosofaban y sacaban sus conclusiones. Por supuesto, si uno lee la Biblia, entra a razonar, pero sin la iluminación del Espíritu Santo es como hacer un trabajo en la oscuridad. Usted lo va a hacer al trabajo, pero cuando prenden la luz, como en este caso, el trabajo está todo mal hecho. Es lo que hicieron los padres de la mentira. Trabajaron en la oscuridad, pero cuando vienen las escrituras, está todo mal hecho. Y en ese Cristo creen los católicos, en un Cristo histórico, en un monstruo, ya lo dijimos muchas veces, en un Cristo hecho en la oscuridad, creado en la oscuridad. Es lo que hicieron los padres de la mentira. Al no tener el Espíritu de Dios, un cristiano, por supuesto, un verdadero cristiano se puede equivocar, por supuesto, pero está trabajando en la luz. Está trabajando a la luz de los apóstoles. Es como hacer un trabajo que, bueno, cualquiera se puede equivocar, cualquier ser humano se puede equivocar, pero cuando uno es verdadero hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo, va perfeccionando la doctrina, pero no cae en las tremendas herejías que hizo esta gente que no tenía el Espíritu de Dios, porque cualquiera, hasta los ateos disertan de Cristo, disertan de Dios, dan sus tesis con respecto a Dios, a Cristo y a la religión. Cualquiera puede leer la Biblia y sacar sus propias conclusiones. El punto es ir al testimonio de los apóstoles, al testimonio de ellos, aprender de ellos,
porque el punto es saber de quién estoy aprendiendo. Si yo voy y aprendo de estos padres de la mentira, por supuesto que voy a aprender un Cristo falso. Si yo aprendo de ellos, como toda esta gente, ¿no es cierto? Clemente y todo esos escritos de esos falsos maestros, por supuesto que voy a creer en un Cristo, pero un Cristo falso, un Cristo que fue creado en el medio de la oscuridad, sacando sus propias conclusiones. Por eso ellos hacían sus concilios, por supuesto, filosofaban. Y un filósofo puede agarrar la Biblia y puede filosofar y decir, maravilloso. Pero son sus propias conclusiones de una mente entenebrecida, de una mente oscura, simplemente basado en su filosofía. Entonces, el Cristo católico es fruto de la filosofía, no es por la enseñanza de los apóstoles, que es verdadera. Así que vamos a ver un poquito más. Y en mi cosmovisión calvinista, que creemos que la fe en Cristo es el medio de salvación, obviamente. Claro. Lo que dice en mi visión calvinista, por supuesto, la fe es el medio, la gracia es la causa, pero ellos lo dicen de una manera, pero en realidad creen otra. Ellos dicen que el medio es la gracia, que Dios escogió un grupo de personas y los salvó desde antes de la fundación del mundo. O sea, está muy lindo cómo se ve externamente, pero ellos creen otra cosa. Que ellos son elegidos primeramente para ser salvos, Dios los regenera, entonces tienen la capacidad para poder creer. O sea, si dicen el medio es la fe, pero en realidad el medio no es la fe, el medio es la gracia para ellos. O sea, el medio es una elección anticipada. Antes que la persona nazca, antes que nazca el calvinista, ellos creen que ya Dios los salvó, que ya Dios los predestinó a ser salvos. Eso no existe en las Escrituras. Entonces dice, desde mi visión calvinista, yo tengo que creer, porque si yo digo que el católico no es salvo, estaría descartando o destruyendo la fe, digamos, el medio de salvación que es la fe. El punto en qué tenemos fe, en qué creemos, ese es el punto, porque fe, todos los hombres tienen fe en algo tienen, ¿cierto? Los mismos católicos tienen fe, como dijimos, tienen fe, pero en un Cristo que no los puede salvar, ese es el punto, y esa es la discusión. Entonces por aquí viene todo este comentario. Para mí es problemático en mi teología, en mi reflexión teológica, o sea, yo trato de no ser fanático, sino ser objetivo, y cuando yo le hago el planteamiento, yo le digo a los católicos romanos, si la fe justificadora es la fe que tiene Cristo, que tiene como objeto a Cristo. Claro. Fe, los testigos de Jehová también tienen fe. Los mormones también tienen fe. Los católicos tienen fe. Claro. Pero este señor, bueno, no pasa de ahí, ¿no es cierto? Su razonamiento no llega más. Entonces, como el hombre ama la doctrina católica, tengo que decirlo, el calvinismo se desprende del catolicismo. La iglesia verdadera no se desprende del catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo nunca fue la iglesia de Cristo. Ese es el problema. Y el problema que tiene Pacheco también, que él cree que la iglesia católica un día fue o es la iglesia verdadera que se ha desviado. El catolicismo siempre fue el paganismo. Nunca fue iglesia. El catolicismo siempre fue enemiga de Cristo. Siempre persiguió a los cristianos el catolicismo romano. O sea, con otras caras, por supuesto. Entonces, dice que ha caído la gracia. No, el catolicismo nunca cayó de la gracia, nunca fueron cristianos. Ese es el punto, ese es el problema. Entonces, toda esta conversación viene y trae confusión, tanto al católico como al cristiano o al protestante. Protestante tenemos que decir como que está en el medio, entre los cristianos y los católicos. Digo, no se sabe, el protestante no se sabe si son católicos, si son cristianos. Si son cristianos mundanos, si son mundanos cristianos, no se sabe. El protestante es así, el calvinista no se sabe. Toda esta gente, la renovación carismática, no son cristianos mundanos, son mundanos cristianos. O sea, es una mezcla, son híbridos, digamos. Es la que salva. Los católicos romanos y ortodoxos son cristianos.
Claro, porque él dice que si la fe es la que salva, o sea, el medio de salvación, claro, el católico tiene fe, el mormón tiene fe. Usted habla con un mormón y el mormón tiene fe y cree que ese Cristo lo va a salvar. Pero ¿qué pasa? El punto es el testimonio en el cual está creyendo, tanto el mormón, testigo de Jehová, cualquier secta, el católico. Hay que ver el Cristo que le presentan que lo salva. Si los padres de la mentira le presentan al católico ese Cristo no lo salva. Porque el verdadero Cristo, ¿qué dice? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. El que cree ha pasado de muerte a vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el verdadero Cristo. Que cuando nosotros creemos, por eso la salvación es por el testimonio de los apóstoles, no de los padres de la mentira. Los padres de la mentira enseñan un Cristo falso, un Cristo histórico, un Cristo que no existe en las Escrituras, ni en la mente de Pablo, ni en la de Juan, ni en la de Pedro, ni en la de los apóstoles. Es un Cristo que no existe, que existe solamente en la imaginación de una persona que ha sido engañada y que termina siendo idólatra y condenada. Y ese es el peligro, ese es el punto. O sea, lo que hace el señor Medina es traer más confusión a la confusión, es un aporte más a la confusión general. Por eso estamos comentando y diciendo que el católico no es salvo. Es como decirle a una persona que tiene billetes falsos y decirles, palmearle la espalda y decirle, sí, te vas a comprar un auto, te vas a comprar una casa, sabiendo usted que es billete falso, que no va a poder hacer nada, que no se va a poder comprar un caramelo con toda esa montaña de plata. Entonces es un engaño, es una maldad decir que el católico es salvo. El católico no es salvo. No es salvo. ¿Por qué? Porque si idólatra le han enseñado a ser idólatra, está engañado. Por eso las Escrituras y el testimonio traen luz al corazón del hombre para que pueda creer en el Cristo verdadero. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura y apelamos solamente al testimonio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos, ellos son los que estuvieron con Cristo, ellos son los únicos que nos pueden decir cómo era Cristo o quién es Cristo. Por eso el magisterio que enseña el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y quiénes conocieron a Cristo cara a cara? Y no solamente eso, porque muchos conocieron a Cristo, ya lo dijimos. Hasta María conoció a Cristo, lo llevó en el vientre 9 meses, usted imagínese. Pero los que fueron ordenados para dictar doctrina y decir quién es Cristo fueron los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo. Ellos son los maestros. Más específicamente para nosotros los gentiles, Pablo. Él dijo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, o sea, a nosotros. La iglesia del Señor, Pablo. Nadie tiene más autoridad que Pablo, en el sentido como, porque él dijo, yo fui constituido maestro. No Clemente, ni Tomás de Aquino, toda esa caterva de idólatras y filósofos mentirosos. Pablo es el maestro. Juan da un testimonio, dice, nosotros tocamos, palpamos al verbo de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos son los testigos que testifican y dan testimonio del verdadero Cristo. No Tomás de Aquino y toda esa caterva de idólatra. Ellos eran filósofos, no tenían el Espíritu de Dios. Se inventaron un Cristo por medio de sus propias deducciones y razonamientos. Y crearon el Cristo católico, por supuesto. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan. Por eso Juan dice, el que nos oye a nosotros los apóstoles, son de Dios. Pero el que no nos oye no es de Dios. Por eso todos nuestros oídos están
para escuchar a los apóstoles. Pedro dijo, nosotros estuvimos en el monte, nosotros, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Por eso ellos son los testigos, fuera de ellos no hay nada. Ese es el verdadero Cristo, el Cristo de los apóstoles. Por eso el Señor Jesucristo oró y dijo, Padre, que sean uno. Y no solamente oró por estos, estaba hablando de los apóstoles, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. O sea que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que creen al testimonio de ellos, o sea, de los apóstoles. Cristo mismo oró. Los que van a ser salvos son los que van a creer en el testimonio de los apóstoles, no de los padres de la iglesia, ni de los discípulos, de los apóstoles, ni de la iglesia. La iglesia es alumna de los apóstoles, tiene que aprender de los apóstoles. La iglesia no puede dictar doctrina, no se puede inventar un Cristo, no puede elegir papas, no, son los obispos, los maestros, que tienen que depender totalmente del testimonio de Pablo, de Juan, de Pedro, de los apóstoles. Por eso Cristo oró y dijo, lo que no solamente ruego por esto, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. No dijo por la palabra de los padres de la mentira, no dijo por la palabra de los discípulos de los apóstoles, sino dijo por la palabra de ellos, o sea, de los apóstoles. Ese es el verdadero Cristo. La sorpresa de Edgar me sorprendió, ¿no? Porque yo esperaba que él me dijera, no, sí, claro, sí son cristianos. Pero él me dijo, no son cristianos, son parte de la cristiandad, y empezó a hacer unas diferencias. Dice que él se sorprendió, ¿no? Que le dijo que no eran cristianos. Vamos a ver un poco. A Cristo es la que salva. Los católicos romanos y ortodoxos son cristianos. Bueno, la sorpresa de Edgar me sorprendió, ¿no? Porque yo esperaba que él me dijera, no, sí, claro, sí son cristianos. Pero él me dijo, no son cristianos, son parte de la cristiandad. O sea que el señor Medina cree que los ortodoxos y los católicos son cristianos. Y ahí podemos ver lo perdido que está el hombre, ¿no? Que no comprende la salvación. Que la salvación es por gracia por medio de la fe. ¿Pero fe en qué? En el Cristo verdadero. Ese es el punto. El Cristo verdadero. Si él no puede distinguir entre el Cristo católico y el Cristo verdadero, está en un gran problema. Tiene una miopía espiritual. No puede ver y no puede distinguir de lo falso de lo verdadero. Si él dice que el Cristo lo católico es verdadero, es porque no conoce al verdadero. Si usted nunca vio un billete verdadero y tiene 10 millones de billetes falsos, usted cree que tiene billete verdadero. ¿Por qué? Porque no conoce al billete verdadero. El día que le presentan el billete verdadero, le dice, este billete vale, si usted tiene esto, usted es rico, digamos, o tiene dinero. Pero si no tiene esto, usted no tiene nada. Entonces ahí usted recién se da cuenta que no tiene nada cuando ve el billete verdadero. Por eso el católico, cuando conoce al Cristo verdadero, se da cuenta que no tenía nada. Que el Cristo que le presentaron es un Cristo imaginario, un Cristo que vive solamente en la mente de una persona que no conoce al Cristo verdadero. Por eso la iglesia está para anunciar al Cristo verdadero. Por eso nosotros somos salvos porque hemos creído ¿a quién? Al testimonio de los apóstoles. Nosotros, al creer en el testimonio de los apóstoles que están en las Escrituras, podemos ser salvos porque tenemos al Dios verdadero, al Cristo verdadero, lo dice el mismo Juan, el Dios verdadero. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, vida eterna. Ese es el punto entre lo verdadero y lo falso. Si no sabe distinguir entre lo falso y lo verdadero, están en la misma nada. Es un boxeo de enanos. No. Tira trompada al aire. No llega. Si no puede ver. Si él dice que el Cristo católico es el verdadero, lo mismo que decía el señor Alarcón. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Está en el mismo nivel de un hombre que no tiene estudios, como es el señor Alarcón, que él dice que no tiene ningún estudio, que apenas sabe leer. Es lo que dice él, por supuesto sabemos que es un mentiroso, que se devora los libros para atacar al cristianismo, eso lo sabemos. Pero él dice que los mormones son salvos, ¿por qué? Y uno le pregunta, ¿pero por qué son salvos? Y la respuesta es la misma del señor Medina, porque creen en Jesús. Y el punto en que Jesús están creyendo, nosotros sabemos que el Jesús mormón es muy parecido al Jesús católico, porque son un Jesús que le cuentan los hombres, que no se lo cuentan los apóstoles. Porque uno cuando habla con los mormones le dice, ¿pero de dónde sacaste todo eso? No, me lo dijo mi apóstol, me lo dijo mi predicador, me lo dijo mi profeta. Y ellos hacen lo mismo. Me lo dijo Aquino, me lo dijo Clemente, me lo dijo el Papa. El que se lo tiene que decir es Juan, pero el que se lo tiene que decir es Pablo, Pedro. Ellos le tienen que decir cuál es el verdadero Cristo. Fuera del círculo apostólico es falso. Lo dijimos que es el testimonio de los testigos. Si 12 personas vieron algo y solamente esas 12 personas vieron eso, todo el resto de la humanidad, su testimonio depende de esos 12 que vieron. Por eso toda la humanidad depende del testimonio de los apóstoles. Lo dijo Cristo. No te ruego solamente por estos, o sea, los apóstoles, sino por todos aquellos que van a creer en mí por medio de la palabra o por la palabra de ellos. O sea que toda la humanidad, para creer en el Cristo verdadero, depende del testimonio de los apóstoles. Por eso lo dijo Juan. El que cree que Cristo ha venido en carne es de Dios. O sea, aquel que cree que Cristo ha venido encarnado del cielo es de Dios. Aquel que cree que Cristo ha venido de María no es de Dios. Aquel que cree que Cristo ha venido en carne, ha venido del cielo encarnado, es de Dios. Lo dijo Juan. El que confiesa que Jesucristo, o sea, hace algo público de lo que cree, de que Cristo ha venido en carne, es de Dios. Pero el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea que el que cree que Cristo ha venido de María, por ejemplo, que María le ha dado de la sustancia, no es de Dios, porque Cristo vino entero del cielo. Cuando Cristo dice, yo he venido, vino completo. Cuando usted dice, yo he venido, usted viene completo, con su espíritu, alma y cuerpo. No viene primero su alma y después llega usted, o llega usted y al rato cae su alma y su espíritu a las 2 horas. No, cuando usted dice, yo vine, usted vino completo. Y cuando Cristo dice, yo vine, vino del cielo completo. Espíritu, alma y cuerpo. Vino ya encarnado el Señor. Y dice Juan que el que cree que Cristo ha venido en carne es de Dios. Entonces hay un Cristo verdadero, hay un Cristo que viene de María y hay un Cristo que viene del cielo. ¿Cuál es el verdadero? El que dice Juan. Por eso dice, nosotros palpamos, nosotros tocamos, nosotros contemplamos a ese Cristo que vino del cielo. El Cristo que viene de María es falso. ¿Por qué? Porque María no le podría, primero que sería imposible que María le pueda dar algo a Dios, ¿no es cierto? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Y segundo, que si Cristo tuviera algo de María, no sería Dios, porque Dios no tiene nada creado. Dios es increado. Imagínense que Dios teniendo carne de esta tierra, o sea, Dios tendría algo creado. Es imposible eso. Entonces, por eso Cristo María no le dio nada de su sustancia, o sea, de su naturaleza
caída o su naturaleza terrenal. ¿Por qué? Porque Cristo es celestial. Por eso Él dice, yo he venido en carne. Yo vine entero. María no me dio nada. Por supuesto que Él tenía que venir, como dicen las Escrituras, tenía que venir de una mujer, en el sentido de que María fue como un tubo, digamos, como algo que lo conservó 9 meses, como una incubadora, lo protegió, le pasó los alimentos, etc. Para que se cumplan las Escrituras. Entonces, ese es el punto en que Cristo estamos creyendo. Por supuesto que los hijos de Dios, por eso hemos sido lavados, justificados, santificados, salvados. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Cristo verdadero. Si no, nunca hubiéramos sido salvados. El católico, ¿por qué dice que no es salvo? Porque está creyendo en algo falso. Porque no puede comprar nada con dinero falso. Porque va al almacén, va a cualquier lugar y le dice, no, señor, esto es falso, no le sirve. Y se muere de hambre la persona. ¿Por qué? Porque tiene dinero falso. Pero si usted tiene dinero verdadero, usted nada en la abundancia, se puede decir. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Y empezó a hacer unas diferencias ahí, unas distinciones, hasta que cae en un punto en el que dice que él cree que sí, que la iglesia, que cada católico es cristiano como los Gálatas, ¿no? Que comienzan por el espíritu cuando yo le hago énfasis en el tema de la fe, pero si es que ellos creen en el mismo objeto. Ahí está el punto. Dice que le hace hincapié en la fe. O sea, Pacheco estaba diciendo que eran como los Gálatas. No, los católicos no eran como los Gálatas. Los Gálatas eran verdaderos cristianos, simplemente que habían caído de la gracia. O sea, cayeron en una confusión doctrinal. Si Pablo mismo le dice, dice, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Que eran salvos. Si tenían el Espíritu Santo es porque eran salvos. ¿Lo recibieron por obras de la ley o lo recibieron por fe? Por supuesto que es una pregunta retórica y se sabe que recibieron el Espíritu Santo por fe. Ellos habían caído en la falsa doctrina de los judaizantes, que tenían que hacer obras para completar su salvación o ser circuncidados. Por eso se llamaban los de la circuncisión, que hubo todo ese problema con los judaizantes, con Pedro, etc. Entonces, Pacheco también le está errando. Se está diciendo que eran como los Gálatas. No, los católicos. Ojalá fueran como los Gálatas, serían salvos los católicos. Por más que ellos caigan de la gracia. Un cristiano no pierde ahí no dice que está condenado. Cayó de la gracia. O sea, creyó una doctrina equivocada. Ya siendo salvos. ¿Por qué? Porque le había predicado el mismísimo apóstol Pablo a ellos. Imagínense, si usted va a las Escrituras y lee a Pablo, y Pablo le presenta a un Cristo, ese Cristo es un Cristo verdadero. Y usted cree, y usted es lavado, justificado, santificado y salvado. Punto. Después, es su responsabilidad darle la gloria a Dios, ser agradecido y buscar siempre en las Escrituras el conocimiento y profundizar en el conocimiento del Cristo verdadero. Pero también se puede equivocar usted, como le pasó a los Gálatas, que le creyeron a los judaizantes. No es que la salvación no se pierde, porque eso es algo inmutable, es algo que Cristo nos da la salvación, es un regalo, no se pierde la salvación. Entonces, el punto es que tanto Pacheco en este caso dijo que eran como los Gálatas, entonces él está creyendo que la Iglesia Católica es verdadera, y ese es el punto y ese es el problema acá, que creen que el catolicismo es verdadero. Son los tres, es un boxeo de enanos. Ninguno de los tres sabe o no se entera que el catolicismo nunca fue la Iglesia de Cristo. Por eso son hijos de Roma. Tienen que dejar esa y creer en el Cristo verdadero. Dejar a los padres la mentira y creer en los apóstoles. Ir al testimonio de los apóstoles. Tanto Juan, Pedro, Pablo, el testimonio de ellos. Porque dice, pero nosotros vivos a su majestad. ¿Qué padre de la mentira puede decir eso nosotros mismos
a su majestad. Si algún padre de la mentira hubiera visto a Cristo en persona, no sería padre de la mentira. Testificaría de un Cristo verdadero, no el Cristo católico. Entonces, aquí viene el punto en que Cristo se está creyendo. Entonces dice él que la fe, creer, si están creyendo en un mismo Cristo, tienen que ser salvos, tanto católicos, ortodoxos o cristianos. Ellos llaman protestantes. Es el punto de discusión, lo verdadero o lo falso. Entonces, el objeto, si nosotros, todos los que creen en el Cristo verdadero son salvos. O sea, el punto acá es que no se distingue entre lo verdadero y lo falso. Creen que lo falso es lo verdadero. Si el católico cree en el Cristo verdadero, es salvo. Pero ahí está el punto. Que el católico, cuando cree en el Cristo verdadero, deja de ser católico. No puede ser católico creyendo en el Dios verdadero. No, es imposible eso. ¿Por qué? Porque tiene la salvación. Ya ha sido lavado, justificado, santificado y salvado. No necesita más nada. Entonces agarra la religión, el catolicismo, pum, y lo tira a la basura. Eso es todo. Por eso el católico no puede, no es salvo, porque el día que es salvo tira el catolicismo a la basura. Entonces es imposible que un católico pueda ser salvo, porque ya está lavado, ya está santificado, justificado, no necesita rito, no necesita más nada, cura, nada, todo eso. Todo eso es todo mentira. Porque tú no me vas a decir que el Cristo de los católicos no es igual al Cristo mío. O sea que... Ahí está el punto y está el problema del hombre. Dice, no me vas a decir que el Cristo de los católicos es distinto al Cristo mío. Ahí está el punto, ahí está el problema del Señor. Es precisamente eso. Son distintos. Lo dijo Pablo. Me temo que hayan sido engañados porque hay otro Cristo, hay otro Jesús, hay otro Evangelio y hay otro Espíritu. Así como la serpiente engañó a Eva. ¿Por qué? Porque dijimos que el Cristo que presenta Satanás es un Cristo similar al verdadero Cristo, pero por supuesto que no es el verdadero. Satanás siempre quiso ser otro Cristo, por eso fue echado del cielo, porque él quería ser otro Cristo. O sea, en ese gran día, y lo vean a Satanás y no se van a dar cuenta, y van a decir, este es Satanás, van a decir. Qué parecido a Jesús. Pero no es Jesús, es el diablo. Por eso él es el engañador, es el rey del disfraz. Como dice, vamos a leer en 2 Corintios 11, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, los padres de la mentira se disfrazan como apóstoles de Cristo y ellos comparan. Por ejemplo, sería el tema allí con el tema de Urbina, en su debate con Gutiérrez y el licenciado Oseguera, empezado a cuestionar entre Tercera de Juan y Clemente Roma o algo así. Hay un escrito, hay una carta de Clemente, y ellos la comparan con Tercera de Juan. ¿Por qué? No es casual esta comparación. Porque ellos cuestionan y ponen en duda, como tanto Alarcón como Urbina son ateos. O sea, Alarcón es un ateo encubierto, digamos. Hasta ha debatido con ateos, pero no cree. Al no creer se hace católico, por supuesto. Y Urbina ha sido ateo declarado. Entonces, siempre está el cuestionamiento ¿a qué? A las escrituras. Solamente un ateo puede discutir las escrituras. Es como que quieren cuestionar la rueda. Y ya está inventada la rueda. Ya está hecha la rueda. Pierden el tiempo haciendo debates sobre la rueda. La rueda ya está inventada. Entonces, Tercera de Juan, ¿de qué habla? Habla en contra del papado y va conforme a las palabras de Cristo, que Cristo dijo, no será así entre vosotros. Las naciones tienen sus gobernadores, tienen sus papas, tienen sus jefes, pero entre ustedes no va a ser así, el jefe soy yo. Ustedes simplemente son el cuerpo, yo soy la cabeza. Cristo dijo, yo no vine a dar puesto, a dar, como dice allí en 20,
de Mateo, dice, yo no vine a dar puestos, yo vine a hacer la voluntad del Padre, a morir por la humanidad, a pagar el precio, a vencer a la muerte y al pecado, a resucitar al tercer día y sentarme a la diestra del Padre. Yo no vine a dar puestos. O sea, Cristo está diciendo que el papado es falso. En base a eso, tercera de Juan habla de Diótrefes, o sea, de un hombre que amaba los primeros lugares, o sea, un primado, un papado, y se opone. Hay una disputa grande ahí entre el apóstol Juan y Diótrefes. Entonces, Juan condena totalmente el papado. Entonces, por eso ellos atacan tercera de Juan, porque tercera de Juan destruye el papado, diciendo que Diótrefes estaba mal, que no tenía que amar los primeros lugares, porque en la iglesia de Cristo estamos para servir, para amar, no para amar los primeros lugares, sino para amar más bien los últimos lugares. Y Diótrefes era una figura de un papa, de alguien que había tomado por la fuerza el primer lugar. No es otra cosa que lo que hacen los papas. Se imponen ante los pueblos por la fuerza. Entonces dicen, ellos son los papas, son los jefes, que nadie los conoce, pero ellos son los jefes. A eso es el papado. Entonces, como tercera de Juan se opone al papado, entonces ellos tienen que poner, cuestionan a la tercera de Juan si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Entonces lo ponen a Clemente, que Clemente dice que sí, que el papado, dice que Cristo dijo que iba a haber un papado, o sea, iba a haber problemas. Se puede decir entre los obispos, los obispos no tienen nada que ver con el testimonio de los apóstoles, en el sentido que los obispos no dictan doctrina. Por eso el papado no existe. ¿Qué va a decir un obispo? ¿Qué puede enseñar un obispo que no enseñan los apóstoles? El catolicismo miente, porque ellos dicen que se atienen a las escrituras, lo cual es absolutamente falso. Si el catolicismo, si el magisterio católico romano dependieran totalmente de la doctrina de los apóstoles, no existiría el catolicismo, si los apóstoles nunca hablaron del sistema católico. Entonces dice que a él le sorprende, al señor Medina, que el Cristo, este Cristo, no sea el mismo al de los católicos. Dice que mi Cristo no son los mismos, son Cristos distintos. Eso la fide más el correcto catecismo, o sea, más las creencias correctas. O sea que si dice que los católicos no son cristianos, estaría destruyendo la sola fide, o sea, la sola fe. El punto es que el Cristo católico no paga. Lo dijo la señora Iniesta Cruz, que el Cristo católico no pagó nada, y por un lado tiene razón. El Cristo católico no pagó nada, por eso ellos tienen que pagar. ¿Por qué? Porque es falso. Porque Pablo dijo allí en 6:20, 7:23, de Corintio, que hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo pagó. El Cristo verdadero pagó. Y el Cristo falso no pagó. Por eso el Cristo católico es falso. ¿Por qué? Porque no pagó. Está clarito como el agua. Por eso es falso. Porque no pagó. Lo dijo la señora Iniesta Cruz. Y tenemos que decir que, bueno, es una tremenda herejía y blasfemia. Pero para el católico es la verdad. Porque el Cristo católico no pagó. Por eso no tienen salvación. Si usted tiene una deuda donde lo van a meter preso y tiene un amigo que no tiene dinero para ayudarle a pagar la deuda, usted va a ir preso. Si el Cristo católico no pagó, ¿qué quiere decir? Que el día del juicio ellos van a ser condenados. Eso es todo. La diferencia es que el Cristo cristiano o el Cristo nuestro pagó. Entonces el día del juicio, como dice Pablo, vamos a ser libres de la ira de Dios. Ya lo expliqué un montón de veces. Ese día Dios va a estar airado el día del juicio. Ellos creen que Dios va a andar en pantuflas, se va a levantar con una bata, de buen humor. Y le decís, bueno, católicos, hoy me levanté de buen humor, pasen todo. Es lo que cree el señor Alarcón. Ese día Dios va a estar
airado. Por eso Pablo decía, somos libres de ese día, de la ira. Vamos a leer en Romanos 5:9. Es un día terrible, el gran día. Entonces, ¿qué esperanza puede haber? Si usted no paga la deuda, ¿qué esperanza va a tener en un juicio? Dice, 5:9. Dice, pues mucho más, dice el 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Así como fue salvo Noé cuando entró al arca, porque el arca es Cristo, no es la iglesia ni la religión. El arca es Cristo. Cuando Noé entró al arca, fue salvo del juicio, del diluvio, de la ira de Dios por el pecado de los hombres. Así nosotros, el día del juicio, vamos a estar dentro del arca, o sea, en Cristo. Al estar dentro del arca y en Cristo, Dios va a desatar su ira. Dios, al desatar su ira, va a alcanzar a todos aquellos que no están dentro del arca, como pasó ese día. Y todos los que estamos en Cristo seremos salvos de la ira. Eso es lo que dice Pablo. El día del juicio vamos a estar dentro del arca. El día del diluvio, el día que Dios esté airado, vamos a estar dentro del arca. Porque hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. Así como Cristo murió, nosotros fuimos con él y resucitamos juntamente con él. Eso es por gracia, por medio de la fe, no por el rito del agua, es por la fe que somos resucitados juntamente con Cristo. Entonces dice que seremos salvos de la ira creyendo en un Cristo verdadero, entrando al arca. Si no se cree en ese Cristo verdadero, el católico está fuera del arca. Por eso, si está fuera del arca, por eso ellos no se sienten salvos. Es la misma sensación que tendría cuando empezó a caer el agua en el día del diluvio. La gente que quedó fuera del arca dice que quedaron afuera y empezó a gotear, a caer agua y se hizo un diluvio y se inundó toda la tierra. Cuando se acercaba ese día, el día donde las aguas iban subiendo, se dieron cuenta que no eran salvos. Lo que le pasa al católico. Están cayendo las primeras gotas y dicen no somos salvos. Esperemos que se abra la puerta milagrosamente del arca y podamos entrar. El punto es que nunca la puerta se abrió. ¿Por qué? Porque la cerró Dios. Por eso hay seguridad de salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque la puerta la cerró Dios. Usted cuando es salvo, usted cuando cree en el Cristo verdadero, usted no se pierde más. Le podría pasar lo mismo que le pasó a Noé. Noé, aunque hubiera querido salir, no podía, porque la puerta la cerró Dios y lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Usted cuando cree en Jesucristo y es salvo, es lavado, justificado, santificado y salvado, no lo pierde más eso. Porque el que cerró la puerta fue Dios y fuimos sellados con el Espíritu Santo y no hay manera de perderse. Un cristiano, por más que... Por eso la salvación no se pierde. No se pierde. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, la deuda fue pagada, se puso el sello pagado. El día del juicio nos vamos a presentar y Dios va a mirar que la deuda está pagada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es como una deuda y usted mira al acreedor y dice, acá dice pagado. Entonces, adelante, entra en el gozo de tu Señor. ¿No? Y quien dicta las creencias correctas, claro. Pues él, o sea, es así de sencillo. Entonces el punto es que a mí eso me hace un gran ruido, sí. Hugo, porque
Obviamente que si la fe que salva es la fe en Cristo, nosotros tenemos, una de las cosas en que estamos en igualdad con los católicos, o sea, que tenemos acuerdo, es en la cristología. O sea, nosotros... Y ahí está el punto, el error del hombre tremendo, ¿no? Garrafal. Dice que lo que tenemos en común es la cristología, o sea, creemos en el mismo Cristo. Te observe la locura de estas declaraciones. Precisamente por eso es enemiga la iglesia verdadera con los católicos o las sectas. Son enemigos doctrinales, porque están creyendo en un Cristo distinto. Usted observe lo que dice este hombre, estudió tanto para decir estas cosas, ¿no? Que la puede decir el mismo señor Alarcón, que no... ¿Se entiende? O sea que está en una... No progresó nada el hombre. No progresó nada. Porque está... O sea, es ciego. Es miope. Es miope. Porque no sabe distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Por qué no sabe distinguir lo verdadero de lo falso? Porque no conoce al verdadero. Porque si conociera el verdadero, sabría que el Cristo católico no es el mismo del Cristo verdadero. Que el Cristo católico es Satanás disfrazado. No lo puede distinguir. ¿Por qué no lo puede distinguir? Porque no conoce el verdadero. ¿Dónde está el verdadero? En el testimonio de los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? En las Escrituras. Ellos apelan a los padres de la mentira y así es lo que le enseñan. Que el falso es lo verdadero. Vamos a escuchar un poquito más y ya vamos. Tuvimos la ortodoxia por los concilios, la cristología de los concilios. La cristología de los concilios, de los padres, de la mentira que dicen ellos, lo que le enseñan a Cristo. Y dicen que ese Cristo es el mismo Cristo de los apóstoles. Ese Cristo que enseñan ellos, dice que Cristo vino de María. Al decir que Cristo vino de María, o María le dio la sustancia, ¿qué quiere decir eso? Que no es el mismo. Pues lo dice el mismo Juan. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Cristo vino encarnado, no vino de María. Que María simplemente fue un tubo. María fue una madre en el sentido que lo gestó, lo parió, lo alimentó, lo amamantó, pero no le dio nada de su sustancia, porque si Cristo tendría algo de María, no sería Dios. Es muy simple. Entonces, esto es pura idolatría. Chau, un poquito más. Lo de Éfeso y otros, ¿no? Entonces, yo digo, pero si el Cristo que salva es el Cristo ortodoxo, pues yo no puedo negar que los cristianos católicos, o sea, que los católicos y los ortodoxos sean cristianos. Ahí está. Ese es el punto. Que él dice que el Cristo ortodoxo o el Cristo católico es verdadero. Si fuera verdadero el Cristo ortodoxo y el Cristo católico, no existiría, ni la iglesia ortodoxa, ni los católicos no existirían. ¿Por qué? Porque no necesitarían crear una religión pagana para decir que es lo mismo que la Torre de Babel, por eso es la Gran Babilonia. Se han creado una torre, una religión, un sistema de ritos, de ceremonias, creando otro Cristo para llegar a Dios. Eso no puede ser. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Cristo, por mí. El verdadero, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Si ustedes creen en mí, van a llegar al Padre. Pero si creen en Satanás o creen en otros caminos, en otras torres de Babel, no van a llegar a Dios. Es muy simple, muy sencillo. Si él dice que, el señor Medina dice que el Cristo ortodoxo y el Cristo católico es el verdadero, entonces los ortodoxos, ustedes saben la deducción que sacan, no sé, cómo puede una persona ya grande pensar así, ¿no? Quiere decir que los católicos y los ortodoxos son salvos. Eso es la locura. El punto que no es el mismo. No es el mismo. Es como decir, esta persona tiene 20 millones de dólares y yo no entiendo cómo no es millonaria. ¿Es cierto? No entiendo, es lo que dice el señor Medina. No entiendo cómo no es millonaria. Pero uno va a ver que son todos billetes falsos. Si son falsos, por más que tenga 20 millones, no. El punto es ver si los billetes son verdaderos o son falsos. Usted puede tener 20 millones, pero si son todos falsos, usted no tiene nada.
Y el señor Medina dice, ¿cómo no entiendo? No entiendo cómo este hombre no es millonario. ¿Por qué? Porque no sabe que los billetes son falsos. Él no conoce al Cristo verdadero. Él dice, yo no entiendo cómo los ortodoxos y los católicos no son cristianos si tienen a Cristo. Pero el Cristo que tienen es falso. No es el verdadero. Y ahí llega la confusión. Y nosotros decimos desde aquí que el Cristo católico no salva. Lo dijo la señora Iniesta Cruz, repetimos. No pagó. Y si no pagó, no salva. No salva a nadie. Lo mismo, el amigo tiene una deuda. Si su amigo es más pobre que usted va a ir a la cárcel. Porque no puede pagar la deuda. Si tiene un amigo más pobre que usted, ¿cómo hace para pagar la deuda? No puede. Y si el Cristo católico no puede pagar la deuda, es un Cristo que no salva a nadie. Por eso los católicos no son salvos, los ortodoxos no son salvos, no son cristianos, en el sentido que no tienen salvación, porque su Cristo no ha pagado. Entonces, las academias y todos sus títulos no sirven para nada. Lo que sirven es el testimonio de los apóstoles. Ellos sí tienen al verdadero Cristo. Por eso Juan dijo, nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos un testimonio verdadero. Lo dijo Cristo. No ruego solamente por esto, sino ruego por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos, o sea, del ministerio, el círculo apostólico. Ahí está el verdadero Cristo. Todo el que cree en el Cristo de los apóstoles, en las Escrituras, tiene salvación. El que cree en otro Cristo, en un Cristo histórico, en un Cristo que se lo inventan los hombres, no tiene salvación. Es lo mismo de los billetes. No es lo mismo el billete que está hecho por el gobierno, por la nación, legalmente, que el billete que lo hicieron por ahí en un tallercito escondida. Puede ser un billete, como ahora hay tanto avance tecnológico, puede ser muy bueno y a la vista, pero es falso. Es falso. Usted puede tener millones de esos billetes, pero no le sirven para nada. Para prender fuego nomás. Y así es este asunto del Cristo verdadero y el Cristo falso. ¿Por qué el señor Medina no puede distinguir? Porque no conoce el verdadero. Porque si él conociera al Cristo verdadero, se daría cuenta que el Cristo católico es falso. Si usted no conoce billetes verdaderos, usted no puede distinguir entre el billete falso y el verdadero, porque no conoce el verdadero. Este es el punto. Por eso hay que ir a los apóstoles, hay que ir a las Escrituras para conocer al Cristo verdadero. Usted, cuando conozca al Cristo verdadero, puede decir con toda autoridad, porque lo dicen los mismos apóstoles, que el Cristo católico es falso, no existe, solamente existe en la imaginación de un católico que va camino al lago de fuego, pero sabemos que miles y miles de católicos van creyendo en el Cristo verdadero, en el Cristo del testimonio de los apóstoles, y son salvos para la gloria de Dios. Así que bueno, el señor Medina, aquí el señor Delgado, el señor Pacheco, hacen un aporte más a la confusión general, por supuesto. No es nada personal con ninguno de ellos, pero hacen un aporte a confundir más a la gente, confundir más al pobre católico que se hunde más y le meten más la cabeza y lo hunden más en las arenas movedizas de la condenación eterna. Así que bueno, espero que estas palabras sean de ayuda, de bendición, de iluminación a su entendimiento, para que pueda comprender que solamente podemos ser salvos creyendo en el Cristo que predicaron y predican los apóstoles en las Escrituras. El de los apóstoles, el testimonio de los apóstoles. En base a eso, por supuesto que hay un magisterio, hay obispos, como lo dijo Pablo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque cuando yo me vaya, dijo Pablo, van a venir lobos rapaces para despedazar al rebaño, y van a arrastrar tras sí a muchos de los discípulos.
Entonces, ante los lobos rapaces estamos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Por supuesto que hay buenos maestros de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va a ir guiando a esos maestros que se apoyan solamente en el testimonio de los apóstoles para conocer al Dios verdadero. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga.